Heidi pierde por un lado y gana por otro. Durante su estancia en Frankfurt, todas las tardes, la abuela de Clara se instalaba al lado de su nieta a la hora de la siesta, mientras la señorita Rottenmeier, que parecía necesitar reposo, desaparecía misteriosamente. Pero al cabo de unos minutos, la señora Sesemann estaba nuevamente de pie y hacía venir a su habitación a Heidi a fin de hablar con ella, para entretenerla y hacer que se divirtiera un poco. La abuela había traído consigo unas preciosas muñecas y enseñaba a Heidi a confeccionar ropa para ellas. Así Heidi había aprendido a coser sin darse cuenta. La anciana señora tenía unas bonitas telas de los más variados colores, con las cuales Heidi hacía vestiditos y abriguitos magníficos. Ahora que sabía leer, Heidi le leía a la abuela y eso le encantaba. Cuanto más leía las historias, más se encariñaba con ellas, porque se identificaba de tal modo con los personajes y con todo lo que les sucedía, que se sentía estrechamente ligada a su suerte y gustaba de permanecer en su compañía. Sin embargo, Heidi ya no se veía feliz y sus ojos alegres habían dejado de brillar. Era la última semana que la señora Sesemann había de pasar en Frankfurt. Acababa de llamar a Heidi a su habitación, mientras Clara dormía. Cuando la niña entró, con el gran libro bajo el brazo, la abuela le hizo seña de que se acercara a ella, puso el libro a su lado y le dijo: «Ven aquí, mi pequeña, y dime, ¿por qué estás tan triste? ¿Sigues con la misma pena?» «Sí», respondió Heidi. «¿Y has contado tus penas a Dios nuestro Señor?» «Sí». «¿Y sigues rogándole todos los días que remedie tu mal y que te haga otra vez feliz?» «No, ya no se lo pido más». «¿Qué dices, Heidi? ¿Por qué no ruegas ya a Dios?» «Porque de nada me sirve, Dios no me ha escuchado. Y es natural», continuó la pequeña con cierta agitación, «que no pueda prestar atención a todo lo que le dice la gente cuando hay tantos aquí en Frankfurt que rezan al mismo tiempo. Es normal que a mí nunca me haya oído». «¿Cómo puedes estar tan segura, Heidi? Yo he rogado a Dios la misma cosa todos los días, siempre lo mismo, durante varias semanas y Él no ha hecho lo que yo le pedía». «Pero, Heidi, las cosas no son tan simples. Tienes que comprenderlo. Dios es nuestro Padre, un Padre bueno que siempre sabe lo que nos conviene, aunque nosotros no lo sepamos. Si queremos obtener de Él algo que no es bueno para nosotros, no nos lo concede. Pero nos concede algo mucho mejor si continuamos rogándole de todo corazón. Lo esencial es tener paciencia y no perder la confianza en Él. Lo que tú le habrás pedido, seguramente no será bueno para ti en este momento. Pero ten entendido que Dios ha oído tu voz. Él puede ver y escuchar a todos los hombres a la vez, por eso es Dios y no alguien como tú y yo. Y como sabe muy bien lo que es bueno para ti, seguramente se habrá dicho: sí, Heidi tendrá algún día lo que pide, cuando haya llegado el momento y eso la haga verdaderamente feliz. Porque si ahora lograra lo que pide y luego ve que habría sido aún mucho más feliz si yo no hubiese accedido a sus deseos, ella llorará y dirá: ojalá Dios no me hubiera concedido lo que yo le pedía. Esto no es tan bueno para mí como yo me figuraba. Y ahora resulta que mientras Él desde arriba te mira para ver si tienes confianza en Él y si sigues rogándole todos los días cuando alguna cosa te apena, tú te has alejado de Él, tú has dejado de decir tus oraciones y te has olvidado completamente de Él. Pero has de saber que, cuando nosotros nos portamos de esta manera y Dios ya no oye nuestra voz, Él también nos olvida y nos deja solos. Y luego, cuando nos encontramos desgraciados y nos quejamos, nadie tiene piedad de nosotros, al contrario se nos dice: tú fuiste quien olvidaste a Dios, que era el único que podía ayudarte. ¿Deseas que te suceda a ti lo mismo, Heidi? ¿O quieres volver a Dios, pedirle perdón y contarle luego todos los días tus penas, tener confianza en Él y creer que Él lo arreglará todo para que puedas alegrarte de nuevo? Heidi había escuchado con mucha atención. Cada una de las palabras de la abuela le llegó al corazón, porque tenía en ella una fe sin límites. Ahora mismo voy a pedir perdón a Dios y nunca más le olvidaré, dijo la niña, llena de arrepentimiento. Así me gusta, Heidi. Ten la seguridad de que Él te ayudará cuando haya llegado el momento. Heidi salió corriendo de la habitación y se fue a la suya para pedir perdón a Dios y rogarle que no la olvidara nunca, sino que velara por ella desde arriba. Había llegado el día de la marcha, un día muy triste para Clara y para Heidi, pero la abuela supo darle un aire festivo para hacer olvidar a las dos niñas su tristeza. Sin embargo, cuando vieron a la abuela alejarse en el coche, sintieron un gran vacío. Un silencio pesado invadió la casa, como si todo hubiera acabado, y Clara y Heidi pasaron el resto del día juntas y desamparadas, y se preguntaban qué harían sin la abuela. Al día siguiente, después de las lecciones, Heidi se dirigió a Clara con el gran libro debajo del brazo y le dijo: «Te voy a leer cuentos todos los días, ¿quieres, Clara?» Clara aceptó y Heidi empezó a leer con mucho entusiasmo. Pero pronto interrumpió la lectura, porque la narración trataba de la muerte de una abuela. La pequeña exclamó, estallando en sollozos: «Oh, ahora la abuela se ha muerto».
Para Heidi apenas había una diferencia entre las historias que leía y la realidad. Así pues, pensaba que la abuela de los Alpes estaba muerta, y no cesaba de llorar y repetir: la abuela se ha muerto, ya no podré ir a verla nunca más, y siquiera le he dado un solo panecillo. Clara se esforzó por explicarle que en la narración no se trataba de la abuela de los Alpes, sino de otra abuela muy distinta. Sin embargo, aun después de haberlo comprendido, Heidi no se consolaba y siguió llorando. Por primera vez advirtió la posibilidad de que la abuela de Pedro pudiera morirse estando ella tan lejos y su abuelo también. Se imaginaba que, a su regreso, después de una larga ausencia, ya no habría vida, solo silencio en aquellas montañas y estaría muy sola allí y nunca más volvería a ver a las personas a quien tanto amaba. Entretanto había entrado en la habitación la señorita Rottenmeier y había oído cómo Clara trataba de sacar a Heidi de su error. Cuando vio que la niña no cesaba de llorar, se aproximó y con visible impaciencia, le dijo en tono categórico: Adelaida, basta ya de llantos. Te advierto, si vuelves a hacer escenas como esta a causa de las dichosas narraciones, te quito el libro para siempre. Heidi se puso pálida del susto, porque aquel libro era su más preciado tesoro. Secó rápidamente sus lágrimas e hizo esfuerzos por calmar los sollozos. La amenaza había producido efecto. A partir de aquel día, Heidi no lloró más, por triste que fuera la historia que estaba leyendo. Pero a veces le costaba dominar sus emociones, y un día Clara, muy asombrada, le dijo: Heidi, ¿qué muecas estás haciendo? Jamás vi cosa parecida. Pero las muecas no hacían ruido, la señorita Rottenmeier no las veía y cuando Heidi lograba sobreponerse a su tristeza y desesperación, todo volvía a su sitio en la mayor tranquilidad. No obstante, Heidi perdía cada vez más el apetito. Estaba tan delgada y pálida, que Sebastián, al verla así en la mesa rechazar los bocados más apetitosos, trataba de animarla y a menudo le susurraba, al ofrecerle un plato: tome un poco, señorita, que esto está muy bueno. No basta una cucharada, tome algunas más. Pero de nada sirvió. Heidi casi no comía. Por las noches, apenas se hallaba acostada, le acosaban los recuerdos de la montaña y lloraba larga y silenciosamente para que nadie la oyera. Así transcurrió cierto tiempo. Heidi ya no sabía si estaban en invierno o verano, porque las grandes fachadas de las casas que veía por las ventanas tenían siempre el mismo aspecto, y a la calle no salía más que cuando Clara se sentía lo suficientemente bien para poder dar un paseo en coche. Pero estos paseos eran siempre de corta duración, porque Clara no podía resistir mucho tiempo el movimiento del coche, y no salían nunca de las murallas de la ciudad ni de las calles empedradas. El coche iba por las grandes y bellas avenidas de la ciudad, en las que había muchísima gente, pero no había ni árboles, ni flores, ni abetos, ni montañas. Heidi tenía el ardiente deseo de volver a ver los bellos lugares familiares y bastaba oír el nombre que evocaba uno de estos recuerdos para que se renovase el pesar contra el cual luchaba con todas sus fuerzas. Pasaron el otoño y el invierno. El sol volvió a lucir con su esplendor sobre las blancas fachadas de las casas. Heidi pensaba que debía acercarse la temporada en que Pedro volvía a subir con sus cabras a los campos de pasto, donde las flores amarillas brillaban bajo el radiante sol y las montañas se incendiaban en el atardecer. Entonces Heidi se sentaba sólita en un rincón de su cuarto, ocultaba el rostro entre las manos para no ver resplandecer el sol en los muros de la casa vecina y, hasta que Clara reclamaba su presencia, permanecía así, sin moverse, luchando silenciosamente contra la nostalgia que le desgarraba el corazón. Fantasmas en la casa Sesemann. Hacía algún tiempo, la señorita Rottenmeier erraba en silencio por la casa, como ausente. Al oscurecer, cuando pasaba de una habitación a otra o atravesaba los largos pasillos, se volvía con frecuencia y miraba furtivamente a los rincones, como si temiera que alguien la siguiese sin hacer ruido y pudiese agarrarla por el vestido. Sola, no se atrevía a entrar más que en las habitaciones frecuentadas. Si tenía que hacer algo en el piso superior, donde se hallaban los elegantes cuartos de huéspedes, o en la planta baja, en la cual estaba la sala grande y misteriosa, donde cada paso despertaba ecos sonoros y en cuyas paredes pendían los retratos de los viejos consejeros con sus grandes cuellos blancos, mirando con severidad a cualquiera que pasara por allí, jamás dejaba la señorita Rottenmeier de llamar a Tinet para que la acompañara, por si hubiera cosas que trasladar. Tinet procedía, por su parte, de la misma manera. Cuando tenía algo que hacer en la planta baja o en el piso superior de la casa, rogaba siempre a Sebastián que fuese con ella, con el pretexto de que tal vez necesitara sus servicios. Pero lo más curioso del caso era que Sebastián procedía exactamente igual que Tinet. Cuando le mandaban a alguna parte alejada dentro de la casa, requería la ayuda de Johann, por si no podía llevar él solo lo que le habían mandado. Y aunque en el fondo nunca había necesidad de que dos personas se ocupasen del mismo asunto, todos respondían de buen grado a tales llamamientos, como si cada uno de ellos quisiera asegurarse de ese modo la buena voluntad del otro para semejantes servicios.
Y mientras eso sucedía en el primer piso, abajo, en el sótano, la vieja cocinera movía la cabeza delante de sus cazuelas, y repetía suspirando, ¿y que a mi edad tenga que ver estas cosas? Lo cierto es que, desde hacía algún tiempo, sucedían cosas muy extrañas e inquietantes en la casa. Todas las mañanas, cuando los criados bajaban, hallaban abierta la puerta de entrada, sin que pudiesen descubrir quién fuera el autor de semejante acto. Los primeros días, los domésticos, muy asustados, exploraron todos los rincones de la casa para asegurarse de que no faltaba nada, pues se suponía que algún ladrón se había escondido en ella, esperando la noche para llevárselo robado. Pero no echaron de menos ni un solo objeto en toda la casa. Llegada la noche, no solo dieron 2 vueltas a la llave, sino que también echaron el cerrojo. De nada sirvió. A la mañana siguiente la puerta estaba de nuevo abierta. Por muy temprano que se levantaran, los criados encontraban la puerta abierta de par en par, cuando las puertas y ventanas de las casas vecinas seguían cerradas y todo el mundo estaba aún durmiendo. Sebastián y Johann, hartos de la situación, sacaron fuerzas de flaqueza y, cediendo a los insistentes ruegos de la señorita Rottenmeier, se prepararon para pasar la noche en la habitación contigua a la gran sala de la planta baja, y aguardar allí los acontecimientos. La señorita Rottenmeier les entregó algunas armas que pertenecían al señor Sesemann y además le dio a Sebastián una gran botella de licor, a fin de que no les faltasen ni armas de defensa ni medios confortantes. A la hora convenida, los dos criados se instalaron, pues, en la citada habitación y comenzaron por tomarse algunas copitas de licor. El primer efecto fue que sintieron deseos de charlar, pero rápidamente les entró sueño y, tumbados en sendos sillones, callaron. Cuando en el viejo reloj de la iglesia dieron las 12, Sebastián se despertó y llamó a su compañero, pero no consiguió despertarlo por mucho que lo intentara. Sebastián, ya muy despabilado, se puso a escuchar atentamente. No se oía un solo ruido, ni en la casa, ni en la calle. El gran silencio le impresionaba y se le habían ido las ganas de dormir por completo. De vez en cuando volvía a llamar a Johann con voz muy baja y le sacudía ligeramente. Por fin, cuando el reloj daba la 1, Johann abrió los ojos y tomó a la realidad, recordando el porqué de su presencia allí, en un sillón, en lugar de estar acostado en su cama. Se puso de pie y, adoptando aires de valentía, exclamó: «Vamos, Sebastián, salgamos un poco a ver lo que sucede. No tendrás miedo, ¿verdad? Pues sígueme». La puerta de la habitación estaba entreabierta y Johann la abrió del todo al salir al vestíbulo. En el mismo instante una fuerte corriente de aire que procedía de la puerta de entrada apagó la vela que el criado llevaba en la mano. Johann retrocedió precipitadamente y casi tiró a Sebastián al suelo. Lo hizo entrar bruscamente dentro de la habitación, cerró la puerta y con mano temblorosa dio 2 vueltas a la llave. Después sacó de su bolso una caja de cerillas y volvió a encender la vela. Sebastián no comprendía muy bien lo que había sucedido. Oculto detrás de las anchas espaldas de Johann, apenas pudo notar la corriente de aire, pero cuando vio el rostro de su compañero a la vacilante luz de la vela, dio un grito de terror. Johann estaba pálido como la muerte y temblaba como una hoja. «¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Habla», exclamó Sebastián, lleno de ansiedad. «La puerta de entrada. Abierta», balbuceó, y por la escalera una silueta blanca, Sebastián, que subía. Y nada más. Sebastián sintió un escalofrío en el cuerpo. Los dos hombres se sentaron muy cerca el uno del otro y no se atrevieron a moverse hasta que se hizo de día. Cuando la calle empezó a animarse, salieron juntos de la habitación, volvieron a cerrar la puerta de entrada, y subieron a dar cuenta a la señorita Rottenmeier de cuanto había sucedido. La dama, que no había podido conciliar el sueño en toda la noche, estaba ya esperándoles ansiosamente. Cuando hubo escuchado el relato de los domésticos, se sentó inmediatamente a la mesa y se puso a escribir una carta al señor Sesemann como éste probablemente jamás la había recibido. Le dijo, para empezar, que el susto le paralizaba los dedos. Luego le rogó que regresase inmediatamente a su casa, donde sucedían cosas inauditas. Y siguió un relato detallado de todo lo ocurrido. Terminó diciendo que, fuese lo que fuese, ya no había seguridad en su casa, puesto que la puerta volvía a estar abierta noche tras noche y era imposible predecir qué terribles consecuencias podría traer consigo tal estado de cosas. El señor Sesemann contestó por vuelta de correo, diciendo que no le era posible regresar así, de un día para otro, que esa historia de los fantasmas le sorprendía mucho y que esperaba que la cosa fuera un suceso pasajero, pero, dado el caso de que la tranquilidad de la casa volviera a verse en peligro, rogaba a la señorita Rottenmeier que escribiese a la señora Sesemann, su madre, pidiéndole que acudiera en su auxilio. No dudaba de que ésta acabaría muy pronto con aquellos fantasmas, los cuales, después de su visita, no se atreverían a volver en mucho tiempo. El tono de la carta disgustó a la señorita Rottenmeier. Lo encontró muy frívolo teniendo en cuenta las circunstancias.
Se apresuró a escribir a la señora Sesemann, pero la contestación de esta tampoco fue satisfactoria, y encerraba, además, algunas observaciones bastante molestas. Escribía la señora Sesemann que ella no pensaba de ninguna manera hacer el viaje de Holstein a Frankfurt tan solo porque la señorita Rottenmeier tuviera miedo a los fantasmas. Por otra parte, jamás se había visto fantasma alguno en casa de los Sesemann y, si lo hubiese ahora, solo podía ser uno de carne y hueso con el cual la señorita Rottenmeier debería llegar a entenderse. Y si no, le aconsejaba que contratara unos vigilantes nocturnos. Pero la señorita Rottenmeier estaba muy decidida a terminar con los terrores y sabía cómo hacerlo. Hasta entonces había dejado que las niñas ignorasen el asunto de los fantasmas, porque temía que no quisiesen estar solas, ni de día, ni de noche, lo que hubiera tenido desagradables consecuencias para ella. Pero aquel día se fue derechito a la sala de estudio y con voz misteriosa, les contó a ambas que un ser sobrenatural aparecía desde hacía algún tiempo durante la noche en la casa. Tan pronto como Clara lo oyó, exclamó que no quería permanecer ni un momento sola y que era absolutamente preciso que su padre volviese enseguida a casa. Declaró que la señorita Rottenmeier tenía que instalarse en su habitación para dormir y Heidi tampoco debía estar sola durante la noche, porque el fantasma podría subir hasta su cuarto y hacerle daño. Heidi se acostará también en nuestro dormitorio, señorita Rottenmeier, y dejaremos la luz encendida toda la noche. Y Tinet tendrá que dormir en el cuarto de al lado del mío y que Sebastián y Johann lo hagan también en este piso. Así, si el fantasma quiere subir la escalera, los dos pueden empezar a gritar y a ahuyentarlo. Clara estaba muy alterada y la señorita Rottenmeier tuvo que hacer grandes esfuerzos para calmarla. Le prometió que escribiría enseguida a su padre, que pondría la cama en su cuarto y que no la dejaría nunca sola. En cuanto a dormir las tres en una habitación, esto no podía ser, y si Adelaida tenía miedo, como era natural, allí estaba Tinet, que podía bajar su cama e instalarla en la habitación de la niña. Pero Heidi tenía más miedo a Tinet que a los fantasmas, de los que jamás había oído hablar, y declaró que no temía quedarse sola en su habitación. La señorita Rottenmeier se apresuró luego a escribir otra vez al señor Sesemann para informarle de que las apariciones nocturnas, que no cesaban ni una noche siquiera, habían quebrantado la débil constitución de su hija, por lo que eran de temer serias repercusiones, ya que en semejantes casos se habían dado repentinas crisis epilépticas o accesos nerviosos y no sabía a lo que se exponía Clara si tal estado de cosas continuaba así. Aquella vez había tocado en lo vivo. 2 días más tarde, el señor Sesemann llegó a la puerta de su casa y llamó con tanta fuerza que todos se sobresaltaron y se miraron, petrificados, porque creían que el fantasma había llevado su osadía al extremo de aparecer en pleno día. Sebastián echó una tímida mirada tras el postigo entreabierto del primer piso y en aquel instante se oyó una nueva llamada tan estridente que todos comprendieron que no era un fantasma el que llamaba. Sebastián había reconocido la mano del dueño y se precipitó escaleras abajo para abrir la puerta. El señor Sesemann apenas lo saludó, subiendo directamente a la habitación de su hija. Clara lo recibió con un grito de alegría y cuando vio que ni el buen humor ni el aspecto de su hija se habían alterado, la expresión de su cara se serenó. Se puso aún más alegre cuando Clara le aseguró que se encontraba muy bien y que quedaba muy agradecida al fantasma porque motivaba el que su papá regresara a su lado. ¿Y cómo está ahora nuestro fantasma, señorita Rottenmeier? Ah, sí, pues no sé nada de eso, respondió el señor Sesemann, y le quedaría muy reconocido si dejara de sospechar de mis honorables antepasados. Y ahora, diga a Sebastián que vaya al comedor, deseo hablar con él a solas. Y sin añadir una palabra, se dirigió a la estancia contigua. A poco entró Sebastián. El señor Sesemann se había dado cuenta desde hacía algún tiempo de que las relaciones entre el criado y la señorita Rottenmeier no eran de las más cordiales. Este hecho le dio una idea. Acérquese, joven, dijo a Sebastián, y respóndame con franqueza a lo que le voy a preguntar. ¿No será acaso usted quien se ha divertido jugando a aparecidos para dar un susto a la señorita Rottenmeier? No, señor, le doy mi palabra de que no es así. No vaya el señor a figurarse semejante cosa. Es más, yo mismo estoy asustado, contestó Sebastián con franqueza. Pues si es así, mañana le haré ver, a usted y al valiente Johann, qué aspecto tienen en pleno día los fantasmas. Un hombre joven y fuerte como usted habría de avergonzarse de huir ante un fantasma. Y ahora vaya enseguida a casa del doctor Classen, dígale que le saludo y que le ruego que venga a verme esta noche a las 9 sin falta. Dígale que he venido expresamente de París para consultarle. Y que se prepare para pasar aquí la noche ya que se trata de un asunto grave. ¿Ha entendido, Sebastián? Sí, señor. Descuide el señor, que daré el recado tal como me lo ha dicho. Sebastián se alejó y el señor Sesemann volvió al lado de su hija para tratar de disipar sus temores acerca de esta aparición que se proponía desenmascarar aquella misma noche.
A las 9 en punto, cuando la señorita Rottenmeier y las dos niñas acababan de retirarse, se presentó el doctor Classen. A pesar de sus cabellos blancos, tenía un rostro todavía joven y una mirada viva y amable. La cara de preocupación que tenía al entrar desapareció en cuando vio a su amigo. Se echó a reír y, dando al señor Sesemann una palmada en la espalda, dijo: «Vamos, hombre, si es a ti a quien he de velar, he de confesar que no tienes muy mala cara». «Paciencia, querido amigo», respondió el señor Sesemann, «ese a quien tienes que velar tendrá peor cara que nosotros cuando lo hayamos cogido. Entonces se trata de un enfermo en la casa, al que antes hemos de coger». «Peor que eso, doctor, mucho peor. Se trata nada menos que de un fantasma. En mi casa». El doctor estalló de risa. «Gracias por tu compasión, doctor», siguió diciendo el señor Sesemann, «qué lástima que no esté aquí mi amiga Rottenmeier para oírte. Ella está firmemente convencida de que uno de mis antepasados está rondando por la casa para expiar Dios sabe qué horrendo crimen». «¿Pero ella cómo lo ha llegado a conocer?», preguntó el doctor, que seguía riéndose. El señor Sesemann contó entonces a su amigo cómo, según los relatos de los domésticos, la puerta de entrada se abría misteriosamente cada noche. Añadió que, como convenía estar preparado a todo, había bajado un par de pistolas a la sala centro circunflejo donde quería montar la guardia, porque, o se trataba de alguna broma de mal gusto por parte de algún conocido de los domésticos, que quería asustarlos durante la ausencia del dueño de la casa, en cuyo caso un disparo al aire, para darle un buen susto, no le estaría mal, o eran ladrones que querían acobardar a las personas de la casa haciéndoles creer en fantasmas para así trabajar con más seguridad. Y, en este caso, tampoco estaría de más tener a mano las armas. Mientras daba tales explicaciones a su amigo, el señor Sesemann descendió con él a la planta baja y los dos se instalaron en la misma habitación en la que Sebastián y Johann habían montado la guardia. Sobre la mesa se veían algunas botellas de buen vino que no eran de desdeñar si se trataba de velar toda la noche. Al lado de ellas estaban las pistolas y, en medio de la mesa, dos candelabros iluminaban la sala, ya que el señor Sesemann no quería esperar la llegada del fantasma en la semioscuridad. La puerta fue ligeramente entornada, para que sobre el pasillo cayera la menor cantidad de luz posible. Los dos amigos se instalaron cómodamente en sendos sillones y empezaron a contarse toda clase de cosas, interrumpiéndose de cuando en cuando para beber una copa de vino, y tan bien lo pasaron que sonó la medianoche sin que hubieran visto pasar el tiempo. «Parece que el fantasma nos ha olido, no vendrá esta noche», observó el doctor. «Ten paciencia. Dicen que no se presenta hasta la 1». Los dos amigos se enfrascaron de nuevo en su conversación, hasta que al fin dio la 1. Todo estaba silencioso en la casa y en la calle. De pronto el doctor levantó el dedo. «PST, ¿no oyes nada, Sesemann?». Ambos escucharon atentamente. Oyeron, en efecto, muy claramente que alguien quitaba el cerrojo de la puerta, daba 2 vueltas a la llave y abría. El señor Sesemann alargó la mano hacia el arma. «¿No tendrás miedo?», preguntó el doctor, levantándose. «Más vale ser prudente», susurró el señor Sesemann. Con la mano izquierda levantó uno de los candelabros de 3 bujías, con la derecha cogió la pistola y siguió al doctor Classen, que, precediéndole, llevaba, también él, un candelabro y una pistola. Silenciosamente penetraron en el pasillo. Un débil rayo de luna entraba por la puerta abierta y a su resplandor se recortaba una silueta blanca e inmóvil. «¿Quién va?», gritó el doctor con una voz formidable, que levantó eco en el extremo opuesto del pasillo. Los dos amigos, armados de candelabros y pistolas, avanzaron resueltamente hacia la figura blanca. Esta se volvió y dio un ligero grito. Delante de ellos se hallaba Heidi, descalza y solo cubierta con el camisón. La niña miraba con cara aturdida las vivas llamas de las bujías y las armas, y se puso a temblar de pies a cabeza, como una hojita agitada en el viento. Los dos hombres la miraron mudos de asombro. «Me parece, Sesemann, que esta es tu pequeña aguadora», dijo por fin el doctor Classen. «Niña, ¿qué significa esto?», exclamó el señor Sesemann. «¿Por qué has bajado y qué querías hacer?». Heidi, intensamente pálida, se quedó inmóvil delante de ellos y dijo con voz imperceptible: «No lo sé». Entonces el doctor se aproximó a ella y dijo: «Sesemann, este es un caso que me corresponde. Espérame en tu sillón, voy a llevar a la niña a su cama». Y dejando el revólver, cogió a la niña paternalmente de la mano y subió con ella a la escalera. «No tengas miedo», le dijo afectuosamente al subir, «cálmate, que no ha pasado nada». Al llegar a la habitación de Heidi, el doctor puso el candelabro sobre la mesa, levantó a la niña y la acostó en la cama, cubriéndola cuidadosamente. Luego se sentó a su lado y aguardó a que la pequeña se calmara y cesara de temblar. Tomó después una mano de Heidi entre las suyas y le habló bondadosamente. «¿Ves? Todo está bien ahora. Dime, ¿a dónde querías ir?».
No quería ir a ningún sitio, contestó Heidi, no sé cómo he bajado, porque de pronto me he encontrado allí. Ah, ¿acaso has soñado algunas veces como si oyeses o vieses muy claramente algo? Sí, todas las noches sueño lo mismo. Sueño que estoy en la cabaña de mi abuelo, que oigo el murmullo de los abetos y entonces pienso, qué preciosas deben de estar las estrellas en el cielo, y corro enseguida a abrir la puerta de la cabaña y todo está tan bonito fuera. Pero cuando me despierto, sigo estando en Frankfurt. Heidi comenzó a luchar contra el nudo que tenía en la garganta. ¿No te duele nada? ¿La cabeza? ¿La espalda? No, nada. Solo aquí siento una cosa que me pesa como si llevara una gran piedra. Como si hubieses comido algo pesado que quisieras no tener en el estómago. No, no es eso, pero oprime como cuando se tiene ganas de llorar. Ah, ¿acaso lloras mucho cuando sientes eso? No, no, no se puede llorar, porque la señorita Rottenmeier lo ha prohibido. Entonces haces siempre esfuerzos para tragarte las ganas de llorar, ¿verdad? Pero dime, ¿te gusta estar en Frankfurt? Sí, mucho. Contestó Heidi muy bajito, pero el tono de su voz indicaba lo contrario. Ah, ¿dónde vivías con tu abuelo? Siempre en la montaña. Pero debe de ser poco divertido estar siempre en la montaña. ¿No te aburrías a veces? Oh, no. Estaba tan bien, tan bien. Heidi no pudo continuar. Los recuerdos, las emociones de la noche, las lágrimas largo tiempo retenidas, todo era demasiado para sus fuerzas. Empezó a llorar y sollozar amargamente. El doctor se levantó y acarició suavemente la cabeza de la niña. Llora, llora, mi niña, que eso te hará bien. Luego dormirás tranquila y mañana, ya verás, todo se arreglará. Y el doctor salió de la habitación. Al entrar de nuevo en la sala de guardia donde le esperaba, ansioso, su amigo, se dejó caer en el sillón y explicó lo que acontecía. Sesemann, ante todo has de saber que tu pequeña protegida es sonámbula. No tiene en absoluto conciencia de que es ella el fantasma que ha abierto noche tras noche la puerta de entrada y sembrado el pánico en toda la casa. En segundo lugar, a esa niña le devora la nostalgia, lo que la enflaquece tanto, que parece un esqueleto y terminará siéndolo de verdad. Se impone ayuda urgente. Para curar el sonambulismo y su estado nervioso en general, no hay más que un remedio. Llevarla lo más rápidamente posible a sus montañas, y para curar la nostalgia, el remedio es exactamente lo mismo, es decir, mañana ha de volver a su casa. He aquí mi receta. El señor Sesemann se había levantado y paseaba por la sala, presa de una gran agitación. ¿Cómo? Exclamó. La niña está enferma. Tiene nostalgia. Ha adelgazado en mi casa. Y tú, amigo mío, ¿te imaginas que a esa niña, que entró fresca y lozana aquí, ahora la voy a mandar a su abuelo, estando enferma y delgada? No, amigo mío, no me lo exijas, no haré eso de ninguna manera. Encárgate tú de la pequeña, trátala, cúrala, haz de ella lo que quieras, pero devuélvemela sana y fuerte. Entonces la enviaré al lado de su abuelo si ella lo quiere, pero antes tendrás que ayudarnos. Sesemann, dijo con seriedad el doctor, reflexiona en lo que vas a hacer. El estado de la niña no se cura con píldoras y sellos. No tiene una constitución fuerte. Sin embargo, si la enviaras ahora mismo, al aire tonificante de las montañas a las que estaba acostumbrada, puede restablecerse completamente, de lo contrario. Tú no querrás que Heidi vuelva a casa de su abuelo cuando ya no haya salvación, o que no pueda volver jamás allí, ¿verdad? El señor Sesemann, presa de pánico, se detuvo delante de su amigo. Si el mal es tan grave como dices, doctor, entonces solo hay una cosa que hacer, obrar inmediatamente. Y haciendo a su amigo por el brazo, el señor Sesemann se puso a pasear de un lado a otro de la habitación, hablándole detalladamente de lo que se proponía hacer. Después, el doctor se despidió, porque mientras ya había amanecido y por la puerta de la calle, que esta vez abrió el mismo dueño de la casa, penetraba ya la clara luz de la mañana. Un atardecer de verano en los Alpes. El señor Sesemann subió acto seguido al primer piso y se dirigió directamente a la habitación de la señorita Rottenmeier. Llamó a la puerta con tanta energía que el ama de llaves se despertó sobresaltada y dio un grito. Reconoció la voz del dueño de la casa, que decía: haga el favor de bajar sin tardanza al comedor. Es preciso hacer inmediatamente los preparativos para un viaje. La señorita Rottenmeier consultó el reloj. No eran más que las 4:30. Jamás la habían despertado a una hora tan temprana. ¿Qué podía haber sucedido? Llena de inquietud y curiosidad, se levantó a toda prisa, pero tardaba en vestirse, ya que, en su confusión, no encontraba la ropa que quería ponerse. Mientras tanto el señor Sesemann recorrió el pasillo y tiró de las diversas campanillas instaladas para llamar a los domésticos, haciéndolo con tanta fuerza, que todos saltaron de sus respectivas camas y, del susto, se pusieron la ropa al revés.
Cada uno de ellos estaba convencido de que el dueño de la casa se hallaba luchando con el fantasma y que pedía socorro. Bajaron, pues, al comedor muy consternados y constataron con gran sorpresa que el señor Sesemann estaba sano y salvo y no tenía para nada el aspecto de alguien que acaba de ver a un fantasma. A Johann le mandó ocuparse inmediatamente del coche y su caballo. Tinet recibió la orden de despertar a Heidi y de prepararla para un viaje. Sebastián fue enviado a la casa donde servía Dete, la tía de Heidi, para rogarle que acudiera enseguida. Durante este tiempo, la señorita Rottenmeier había logrado al fin vestirse correctamente, excepto el tocado, porque lo llevaba puesto del revés, de tal modo que parecía tener vuelto el rostro. El señor Sesemann atribuyó el extraño aspecto de la dama a lo intempestivo de la hora y pasó, sin hacer comentarios, al asunto que le urgía. Ordenó a la señorita Rottenmeier que preparara enseguida una maleta y pusiese en ella todas las cosas de la pequeña Suiza, llamaba así a Heidi porque el nombre de la niña no le era familiar, así como una buena cantidad de prendas de vestir de Clara, a fin de que la niña pudiera llevarse a casa un buen equipo. Y que todo debía hacerse sin dilación alguna y con la mayor rapidez. La estupefacción de la señorita Rottenmeier fue tan grande que se quedó como clavada en el suelo y mirando fijamente al señor Sesemann. Ella se había imaginado oír una horrible historia de fantasmas acaecida durante la noche. La verdad es que no le hubiese disgustado, ahora que ya era de día. En vez de eso, no solamente le daba órdenes muy prosaicas, sino además bastante molestas. De ahí que la dama no lograra salir de su asombro. Esperaba, inmóvil, explicaciones que el señor Sesemann no estaba dispuesto a darle. La dejó plantada y se fue al dormitorio de su hija. Como había supuesto, Clara estaba despierta a causa del inusitado movimiento. Su padre se sentó al borde de la cama y le contó todo lo que había pasado aquella noche. Añadió que el doctor dictaminó que Heidi estaba muy enferma, que sus paseos nocturnos podían incrementarse, y que podía incluso darle una noche por subir al tejado de la casa, lo que, naturalmente, implicaría un grave peligro. Así pues, había tomado la decisión de mandar a Heidi inmediatamente a su casa, porque no quería asumir semejante responsabilidad, y Clara debía aceptarlo porque bien claro estaba que no había otra solución. Clara sufrió una dolorosa sorpresa y empezó a buscar toda clase de pretextos para evitar la separación, pero fue inútil, porque su padre permaneció inquebrantable en su decisión. En cambio, prometió a su hija que si ahora se mostraba razonable, la llevaría al año siguiente a Suiza. Clara se resignó, pero pidió como compensación que trajeran la maleta de Heidi a su habitación para que ella pusiera cosas que agradaran a Heidi. El padre dio gustosamente su consentimiento y la animó, además, a preparar para la niña un bonito equipo. Mientras, tía Dete había llegado y esperaba impaciente y muy intrigada en la antecámara. Algo muy extraordinario debía de suceder cuando la llamaban a una hora tan inusitada. El señor Sesemann entró allí a verla y le explicó el estado de Heidi, rogándole que la llevara aquel mismo día a Suiza, a casa de su abuelo. Dete pareció muy decepcionada, pues no había esperado semejante desenlace. Recordaba muy bien las últimas palabras del viejo de los Alpes, cuando le dijo que nunca más volvieran a presentarse delante de él. Ya le había traído la niña una vez, para luego quitársela, y devolvérsela ahora, ni se lo planteaba. Sin reflexionar mucho, explicó al señor Sesemann con su locuacidad habitual que, desgraciadamente le era imposible partir aquel día y que el día siguiente aún era menos posible, y en cuanto a los demás días no podía librarse de sus muchas ocupaciones y más tarde, mucho menos. El señor Sesemann comprendió lo que había detrás de aquella verbosidad y la despidió sin darle más explicaciones. Después llamó a Sebastián y le rogó que se preparara inmediatamente para un viaje, porque iba a acompañar a la niña. Por la noche se detendría en Basilea, para seguir el viaje al día siguiente hasta su destino. Luego podía volver enseguida, porque no hacía falta que dijera nada. Solo tendría que entregar al abuelo una carta conteniendo todas las explicaciones necesarias. Otra cosa importante, Sebastián, continuó el señor Sesemann, escúcheme con atención. Aquí tiene mi tarjeta con la dirección de un hotel de Basilea en el que me conocen. La presentará al dueño del hotel y le darán una buena habitación para la niña. En cuanto a usted, ya se las arreglará solo. Pero lo primero que hará será ir al cuarto de la pequeña y asegurar las ventanas de tal modo que sea difícil abrirlas. Cuando la niña esté acostada, cerrará la puerta por fuera con llave, porque ella es sonámbula y podría correr peligro en una casa desconocida si por casualidad bajara y abriera la puerta de la calle. ¿Ha entendido? Ah, ah, era, pues, eso, exclamó Sebastián, aturdido por la sorpresa. De pronto empezó a ver claro el origen de las apariciones nocturnas. Sí, era eso. Usted y su amigo Johann son unos miedicas, se lo puede decir de mi parte. Han hecho el ridículo. Y sin añadir más, el señor Sesemann se retiró a su habitación para escribir una carta al abuelo de Heidi. Sebastián se había quedado todo confuso en medio del comedor y repetía sin cesar.
Qué estúpido he sido por hacer caso a ese cobarde de Johann en vez de seguir la figura blanca. Si ahora pudiera volver atrás. Pero en aquel momento el sol entraba a raudales en la estancia y no había ningún rincón que estuviera oscuro. Entretanto, Heidi, vestida con su ropa de domingo y sin saber lo que sucedía, esperaba los acontecimientos. Tinet se había limitado a despertarla, sacar la ropa del armario y ayudarla a vestir sin decir una sola palabra. De hecho, no hablaba casi nunca con ella, porque la consideraba inferior. El señor Sesemann entró, con la carta en la mano, en el comedor donde estaba servido el desayuno, y preguntó: ¿Dónde está la niña? Llamaron a Heidi. Cuando se acercó al señor Sesemann para darle los buenos días, éste la miró y le dijo: ¿Qué me dices de todo esto, pequeña? Heidi lo miró sorprendida. Ah, veo que aún no sabes nada. Siguió diciendo el señor Sesemann, riendo al mismo tiempo. Pues bien, vas a regresar hoy mismo a tu casa. ¿A mi casa? Repitió Heidi, poniéndose muy pálida. Su corazón se puso a latir con tanta fuerza, que durante un momento quedó sin poder respirar. ¿Acaso no quieres? Preguntó, sonriendo, el señor Sesemann. Oh, sí, sí que quiero, pudo al fin articular, y esta vez se puso encarnada. Muy bien, ahora pues, a la mesa y a comer mucho. Luego no tienes más que subir al coche y ala. Pero Heidi no podía comer a pesar de los esfuerzos que hacía por obedecer. Su agitación era tan grande que ya no sabía si estaba despierta o si soñaba y si al despertar no volvería a hallarse en camisón en el umbral de la puerta de entrada. Cuide usted de que Sebastián se lleve provisiones en abundancia, dijo el señor Sesemann a la señorita Rottenmeier, que entraba en aquel momento. Esta pequeña no puede comer ahora, lo que es natural, y volviéndose a Heidi le dijo cariñosamente: ahora puedes ir a ver a Clara hasta que llegue el coche. No deseaba Heidi otra cosa y se marchó corriendo a la habitación de su amiga. En medio del dormitorio de Clara encontró una maleta muy grande que aún no estaba cerrada. Ven, Heidi, ven, le gritó Clara al verla, fíjate lo que he hecho poner en la maleta. ¿Te gusta? Y le señaló un sinfín de cosas: blusas, faldas, pañuelos y una caja de costura. Y ahora, mira lo que tengo aquí, añadió, levantando triunfalmente por encima de su cabeza una cestita. Heidi echó una mirada a la cesta y dio un salto de alegría al ver que en ella había 12 panecillos blancos y tiernos, todos para la abuela. En medio de su alegría, las niñas se olvidaron de pronto que se aproximaba el momento de la separación, hasta que se oyó una voz desde abajo. El coche está listo. Las niñas ya no tuvieron tiempo para ponerse tristes. Heidi se fue corriendo a su cuarto, porque en el último momento se acordó del libro que le había regalado la abuela de Clara. Estaba todavía debajo de la almohada, donde Heidi lo guardaba porque no se separaba de él ni de día ni de noche. Lo colocó en la cestita en que estaban los panecillos, y después abrió su armario, pues sospechaba que en él hubiesen dejado una cosa sin la cual no quería partir. En efecto, allí estaba su pañuelo rojo. La señorita Rottenmeier no lo había considerado digno de ponerlo en la maleta y lo dejó en el armario. Heidi envolvió algo en él y lo guardó en la cesta, encima de todo para que se viera bien. Luego se puso su nuevo sombrero y salió. Las dos niñas se despidieron rápidamente, porque el señor Sesemann ya estaba allí esperando a Heidi para acompañarla hasta el coche. La señorita Rottenmeier esperaba en lo alto de la escalera para despedirse allí mismo de la niña. Cuando vio el envoltorio rojo, lo sacó de la cesta y lo tiró al suelo. Adelaida, dijo en tono de reproche, no he de permitir que te lleves semejante trapo. Ahora ya no lo necesitarás. Adiós. En vista de la prohibición, Heidi no se atrevió a recoger el pañuelo, pero miró con ojos suplicantes al señor Sesemann como si aquello fuera el tesoro más preciado del mundo. No, no, dijo el dueño de la casa con firmeza, quiero que la niña se lleve de aquí lo que quiera, si con ello puedo darle una alegría, aunque sean tortugas o gatitos, señorita Rottenmeier, y le ruego guarde la calma. Heidi se apresuró a recoger el pañuelo rojo y dirigió una mirada llena de agradecimiento y de alegría al padre de Clara. Ya al lado del coche, el señor Sesemann dio la mano a la niña y le dijo con voz afectuosa que él y su hija Clara no la olvidarían nunca. Le deseó buen viaje y Heidi le dio las gracias por todas las bondades recibidas y concluyó: y muchos saludos al señor doctor. Tampoco yo le olvidaré, porque recordaba perfectamente que el médico le había dicho que al día siguiente estaría bien, y como, en efecto, así sucedió, Heidi pensaba que algo tenía que ver en ello. El cochero subió la niña al coche, luego metieron la cesta de las provisiones, la maleta y, por último, montó Sebastián. El señor Sesemann le deseó una vez más buen viaje y el coche se puso en marcha. Poco tiempo después, Heidi estaba sentada en un vagón de tren y no soltaba la cestita por nada del mundo, no la quería perder de vista. Tenía que cuidar los panecillos de la abuela y de cuando en cuando abría la cesta y los miraba muy contenta.
Heidi estuvo durante muchas horas sin moverse en absoluto, porque solo entonces se dio exactamente cuenta de que se hallaba en camino hacia la casa del abuelo, hacia las montañas, y que volvería a ver a la abuela ciega y a Pedro el cabrero. Y cerrando los ojos, se imaginaba cómo sería su regreso y cómo los encontraría a todos y se preguntaba qué aspecto tendrían. Y al recordar personas y escenas, pensó de pronto más intensamente en la anciana abuela, y con voz angustiosa preguntó: Sebastián, ¿verdad que la abuela de los Alpes no ha podido morir? No, no, la tranquilizó Sebastián, esperemos que no, seguramente vivirá aún. Y Heidi volvió a ensimismarse en sus pensamientos. Solo de cuando en cuando abría la cestita, porque predominaba en ella la idea de regalarle a la anciana todos los panecillos de la cesta. Al cabo de una larga pausa volvió a decir: Sebastián, si pudiéramos estar seguros de que la abuela vive todavía. Claro que sí, señorita, repuso Sebastián, medio dormido, ella vivirá seguramente, ¿por qué no habría de vivir? Poco tiempo después, el sueño venció también a Heidi. Debido a la agitada noche y haberse levantado muy temprano, estaba tan cansada, que no se despertó hasta que Sebastián la sacudió, exclamando: Señorita, señorita, que hemos llegado a Basilea. Aquí hemos de quedarnos esta noche. A la mañana siguiente continuaron el viaje, que aún duró muchas horas. Heidi llevaba nuevamente la cestita sobre la falda, porque no había querido entregarla a Sebastián por nada del mundo. Pero ya no hablaba, porque su expectación aumentaba en intensidad a cada momento. De pronto, cuando Heidi no se lo esperaba, se detuvo el tren y se oyó gritar: Mayonfeld. La niña bajó de un salto de su asiento y Sebastián se puso rápidamente de pie porque también le sorprendió que hubiesen llegado. Poco después, se encontraron en el andén de la estación con la maleta al lado, mientras el tren continuaba, silbando su marcha por el valle. Sebastián lo siguió con mirada nostálgica, porque hubiera preferido continuar el viaje cómodamente sentado en el tren que no recorrer a pie aquel largo camino que tenía delante, el cual, además, terminaba con una ascensión a la montaña. Y como Sebastián imaginaba este país medio salvaje, suponía que cualquier caminata era difícil y peligrosa. De ahí que mirara a todas partes para ver si descubría a alguien a quien preguntar por el camino más seguro a Dorfli. Muy cerca de la estación vio un carro, enganchado al cual había un caballo flaco. Un hombre corpulento, de anchas espaldas, cargaba en él algunos sacos de harina que procedían del tren. Sebastián se acercó al hombre y le hizo su pregunta. Aquí todos los caminos son seguros, fue la breve y seca respuesta. Entonces Sebastián rectificó y preguntó cuál era el mejor camino, aquel que pudiera recorrerse sin peligro de precipitarse a un abismo, y también Comí podría mandar una maleta a Dorfli. El hombre del carro examinó la maleta y declaró que si no pesaba mucho, él mismo podría llevarla, puesto que iba a Dorfli. Hablando, llegaron al acuerdo de que el hombre del carro se llevaría a Heidi y la maleta y que desde el pueblo ya se encontraría alguien para conducir a la niña hasta la cabaña del abuelo. Puedo ir sola, dijo Heidi, que había seguido con mucha atención la conversación de los dos hombres, pues conozco muy bien el camino. A Sebastián se le quitó un gran peso de encima cuando vio que ya no tendría que subir a la montaña. Con mucho misterio llamó a la niña aparte y le entregó un cartucho muy pesado y una carta para el abuelo, explicándole que el cartucho era un regalo del señor Sesemann y que era preciso ponerlo en la cestita, debajo de los panecillos, y cuidarlo mucho para que no se extraviara, pues el señor Sesemann se enfadaría terriblemente y jamás se le pasaría el enfado. Insistió mucho para que la niña lo recordara bien. No lo perderé, aseguró Heidi confiadamente, y colocó carta y cartucho en el fondo de la cestita. Pusieron la maleta en el carro. Luego Sebastián ayudó a subir a Heidi al pescante, le dio la mano a guisa de despedida y volvió a advertirle con toda clase de señas que tuviera mucho cuidado con el contenido de la cesta. Y es que el hombre del carro andaba cerca y Sebastián era prudente, sobre todo porque sabía bien que él mismo hubiera debido llevar a la niña a buen puerto. El dueño del carro subió al pescante, se sentó al lado de Heidi y, empuñando las riendas, el vehículo se puso en camino hacia las montañas. Sebastián, alegre y contento de verse libre, se sentó en el andén de la estación en espera de un tren que le volviera de nuevo a Frankfurt. El dueño del carro en que iba Heidi con su maleta era el panadero de Dorfli. No había visto nunca a la niña, pero, como todos los del pueblo, sí oyó hablar de la pequeña que, años atrás, habían llevado al viejo de los Alpes. También llegó a conocer a los padres de Heidi y poco le costó caer en la cuenta de que tenía ahora a su lado a aquella niña. Le causaba extrañeza que ya volviese a la montaña con el abuelo, y durante el viaje empezó a hablar con ella. Debes de ser la niña que estaba arriba, en casa del viejo de los Alpes, ¿verdad? ¿No te marchaste hace un año con tu tía de té? Sí. ¿Tan mal te ha ido que ya vuelves de tan lejos? No me ha ido mal, nadie podía estar mejor que yo en Frankfurt. Entonces, ¿por qué vuelves?
Porque el señor Sesemann me lo ha permitido, si no, no hubiera regresado. Vaya, si tan bien te ha ido, ¿por qué no te has quedado? Porque prefiero 1000 veces vivir en la montaña al lado de mi abuelo. Tal vez cambiarás de parecer cuando estés allí, murmuró el panadero. Y, hablando consigo mismo, añadió, de todos modos, es extraño, porque ella ha de saber dónde está mejor. Empezó a silbar y no habló más. Heidi contemplaba el paisaje, presa de una viva emoción. Reconocía los árboles en el camino y, a lo lejos, las cimas del Falknis, que parecían querer saludarla como viejos amigos. Heidi devolvía el saludo. A cada paso del caballo aumentaba su impaciencia y sentía el deseo de saltar del carro para echar a correr y no detenerse hasta que hubiese llegado arriba. Pero permaneció sentada, sin moverse, aunque temblaba de excitación. Al entrar en Dorfli, dieron las 5 de la tarde. Inmediatamente rodearon el carro muchos niños y mujeres y también se acercaron algunos vecinos del pueblo, porque la maleta y la niña en el carro del panadero habían llamado la atención y todos querían saber qué pasaba. Cuando el panadero hubo ayudado a la niña a bajar, ésta, mostrando prisa, le dijo: Muchas gracias. El abuelo vendrá a recoger la maleta. Y quiso marcharse corriendo. Pero de todas partes la detuvieron y una baraúnda de voces se elevó preguntando, todos a la vez, lo que le interesaba saber a cada uno. Heidi trató de abrirse paso entre aquella gente y su cara reflejaba tanto miedo, que instintivamente se apartaron y la dejaron marchar. La gente decía, ya se ve que tiene miedo. Y con razón. Y dieron en explicarse mutuamente que el viejo de los Alpes se había vuelto mucho peor desde hacía un año, que no hablaba con nadie y que ponía siempre una cara como si quisiera matar al que se cruzara en su camino, y que si la niña supiese dónde ir, jamás habría vuelto a meterse en la boca del lobo. Mas entonces intervino el panadero y contó a los curiosos con mucho misterio que un señor había acompañado a la niña hasta Mayonfeld, donde se despidió muy amablemente de ella y que a él le había pagado el precio del viaje sin regatear, incluso le había dejado una buena propina. Y durante el camino había sabido por la niña que lo pasó muy bien en la ciudad y que fue ella misma la que pidió volver al lado de su abuelo. Tal noticia causó gran asombro entre la gente y se esparció como reguero de pólvora por el pueblo. Y por la noche no hubo casa alguna en que no se comentara el hecho de que Heidi, dejando la holganza y el bienestar de la ciudad, volviera por su voluntad a la montaña a casa del viejo de los Alpes. Heidi, entretanto, corría montaña arriba todo lo deprisa que podía y, de cuando en cuando, se veía obligada a detenerse para cobrar aliento. La cesta que llevaba en el brazo pesaba bastante y el camino era cada vez más empinado. Heidi solo tenía un pensamiento. ¿Estaría la abuela aún en el rincón de la rueca? ¿No se habría muerto? Por fin vio la cabaña en la hondonada de la vertiente y se le aceleró el latido del corazón, pero, aún así, apresuró el paso. El pulso le iba cada vez más veloz. Ya estaba delante de la cabaña. Temblaba tanto que no podía abrir la puerta. Al fin, sí, se precipitó en la pequeña habitación y se detuvo en medio de ella sin aliento y sin poder articular palabra. Oh, Dios mío, dijo una voz desde el rincón, así solía entrar nuestra pequeña Heidi. Ojalá pudiera tenerla una vez más a mi lado. ¿Quién ha entrado? Soy yo, abuela, soy yo, exclamó Heidi. Y corrió hacia el rincón, se arrodilló delante de la anciana y la abrazó. Tanta era su alegría, que no pudo decir más. De momento la anciana se quedó también muda por la sorpresa, pero después acarició el rizado cabello de la niña, y repitió un par de veces. Sí, sí, son sus cabellos y es su voz. Qué contenta estoy, Dios mío. Y de sus ojos ciegos cayeron 2 lágrimas sobre la mano de Heidi. ¿De verdad has vuelto, Heidi? Sí, sí, abuela, exclamó Heidi alegremente, no llores, que ya estoy otra vez aquí y vendré todos los días. Nunca más me iré. Y ya no tendrás que comer pan duro, porque mira lo que te he traído. Y Heidi sacó de su cesta un panecillo tras otro hasta que hubo colocado los 12 en la falda de la anciana. Querida niña, qué bendición traes contigo, dijo la abuela cuando advirtió tantos panecillos, pero lo mejor eres tú, mi niña. Y volvió a acariciarle el cabello y las acaloradas mejillas, suplicando, dime algo, mi vida, dime algo, que oiga tu voz. Heidi empezó a contar a la anciana cuánto había sufrido a causa del temor de que ella hubiera muerto y no pudiese visitarla nunca más. En aquel momento entró la madre de Pedro y se quedó asombradísima. Luego exclamó, pero, si es Heidi. ¿Cómo es posible? Heidi se levantó y le dio la mano. Brígida no salía de su sorpresa al ver cómo había cambiado Heidi. Madre, dijo, si vieras qué precioso vestido lleva Heidi y cómo ha cambiado, casi no se la reconoce. ¿Y ese sombrero de plumas que está en la mesa, también es tuyo? Póntelo para que yo vea cómo te está. No quiero ponérmelo, declaró Heidi con firmeza, te lo regalo, pues yo tengo el mío.
y acto seguido abrió el pañuelo rojo en el que había envuelto su viejo sombrero, que estaba más abollado que nunca. Más a Heidi poco le importaba eso. No pudo olvidar lo que dijo el abuelo cuando ella se marchó con tía Dete, que no quería verla con sombrero de plumas. De ahí que la pequeña conservase con tanto ahínco su viejo sombrero, pues siempre había pensado usarlo cuando volviera a su casa. Pero Brígida le dijo que no fuera tonta, porque el sombrero de plumas era muy valioso y ella no podía aceptarlo. Tal vez sería posible venderlo a la hija del maestro del pueblo y se podría sacar mucho dinero si Heidi no quería llevarlo de ningún modo. Pero Heidi no cedió y puso el sombrero en un rincón oscuro, detrás de la abuela. Después se quitó su bonito vestido y se puso el pañuelo sobre su camiseta de mangas cortas. Luego cogió la mano de la abuela y le dijo: Ahora he de ir a casa del abuelo, pero mañana volveré. Adiós, abuela. Sí, Heidi, vuelve mañana, contestó la abuela estrechándole la mano, sin querer soltarla. ¿Por qué te has quitado ese vestido tan bonito?, preguntó Brígida. Porque prefiero ir así, como estoy, si no, el abuelo puede que no me conozca. Tú también dudabas. Brígida acompañó a Heidi hasta la puerta y allí le susurró al oído: No hacía falta que te quitaras el vestido, porque él te hubiera reconocido de todos modos. Pero ten cuidado. Pedro dice que tu abuelo está siempre enfadado y no habla con nadie. Heidi le dio las buenas tardes y emprendió la ascensión de la montaña, con la cesta colgada del brazo. El sol de la tarde iluminaba los verdes prados. Desde este lado del camino podía ver el ventisquero de Casaplana. Heidi se detenía a cada paso para volverse, porque al subir daba la espalda a las altas cumbres de las montañas. De pronto vio un reflejo rojo en la hierba a sus pies. Se volvió. Había olvidado toda esta belleza, ni siquiera en sueños la había recordado. Los picos rocosos del Falknis y las pendientes nevadas a lo lejos ardían, nubes rosas cruzaban el ciclo. La hierba de los prados lucía con destellos dorados, en todas las cimas se reflejaba la luz crepuscular, y abajo el valle entero se bañaba en la luz dorada. Heidi se hallaba en medio de aquel esplendor, mientras lágrimas de alegría surcaban sus mejillas. Juntó las manos, elevó la mirada y en voz alta dio las gracias a Dios por haber podido regresar a su país. Todo le parecía más hermoso aún que en su recuerdo y esta hermosura le pertenecía de nuevo. Y tan feliz y dichosa se sentía Heidi, que ya no encontraba palabras para dar gracias a Dios. Cuando el rojo resplandor del sol iba apagándose, Heidi reemprendió su camino. De nuevo echó a correr y poco tardó en ver, primero las altas copas de los abetos, luego la cabaña y, por fin, el banco y al abuelo sentado en él y fumando su pipa. Heidi apresuró el paso y antes de que el anciano pudiera darse cuenta de quién venía, la niña se abalanzó sobre él, dejó la cesta en el suelo y abrazó al abuelo. Estaba tan emocionada que solo podía repetir: abuelo, abuelo, abuelo. El anciano callaba. Sus ojos se humedecieron por primera vez desde hacía años y tuvo que quitarse las lágrimas con el revés de la manga. Por fin se desasió de la niña, la sentó sobre sus rodillas y, contemplándola un momento, dijo: Así que has vuelto, Heidi. ¿Cómo es eso? No estás muy elegante que digamos. ¿Acaso te han despedido? Oh, no, abuelo. Empezó Heidi, muy animada. No creas eso. Todos han sido muy buenos conmigo, Clara, su abuela y el señor Sesemann. Pero verás, abuelo, ya no podía más, tenía que volver a tu lado y muchas veces me parecía que me ahogaba de pena. Pero nunca hubiese dicho nada, no quería ser ingrata. Y de pronto, una mañana me llamó el señor Sesemann muy temprano, creo que el doctor fue la causa, pero eso debe de estar en la carta. Y extrajo de la cesta el cartucho y la carta, dando ambas cosas a su abuelo. Esto es tuyo, dijo este, mientras colocaba el cartucho sobre el banco. Luego cogió la carta y la leyó. Después, sin decir una palabra, la guardó en el bolsillo. ¿Crees que aún te gustará beber nuestra leche, Heidi?, preguntó, tomando a la niña de la mano para entrar con ella en la cabaña. Pero coge el dinero. Es tanto que podrás comprarte una cama y además ropa durante muchos años. No, no lo necesito, abuelo, aseguró Heidi, la cama ya la tengo y Clara me ha dado tantos vestidos, que seguramente no necesitaré comprarme nunca más. Cógelo de todos modos y guárdalo en el armario. Alguna vez te vendrá bien. Heidi obedeció y corrió detrás del abuelo, que había entrado en la cabaña. Allí la niña brincó de alegría de un rincón a otro y por fin subió la escalera que conducía al enal. Pero allí se quedó perpleja. Oh, abuelo, ya no tengo mi cama, exclamó. Ya volverás a tenerla, sonó la voz del anciano desde abajo. No sabía que habías de volver. Pero ahora baja y toma la leche. Heidi bajó y se sentó en el taburete alto que el abuelo hizo para ella, cogió el tazón y bebió con avidez, como si nunca hubiese gustado cosa tan buena. Cuando dejó el tazón, dijo con un profundo suspiro: Abuelo, como nuestra leche de la montaña no hay nada en el mundo.
De pronto sonó un agudo silbido y Heidi salió como una flecha afuera. De la montaña bajaba todo el atajo de cabras, saltando y brincando, con Pedro en medio de ellas. Al ver a Heidi, se quedó como clavado en el suelo y la miró mudo de asombro. Heidi habló primero. Buenas tardes, Pedro, dijo. Y se precipitó en medio de las cabras, exclamando, Blanquita, Diana, ¿os acordáis de mí? Las cabritas debieron de reconocer su voz, porque la rozaban con la cabeza y balaban de alegría. Heidi las llamó a todas por sus nombres y todas corrieron como locas, apretujándose contra ella. La impaciente cascabel dio un salto por encima de dos cabras para aproximarse más rápidamente, y también la tímida Blancanieves empujó a un lado con inusitada terquedad al macho llamado Gran Turco, amo y señor del atajo, que se quedó mirándola con sorpresa a causa del inaudito atrevimiento, alzando las barbas para demostrar quién era. Heidi no cabía en sí de felicidad por estar de nuevo con sus amigas. Abrazaba una y otra vez a la dulce Blancanieves y acarició a Cascabel, la impetuosa. Se dejó empujar de un lado a otro por los cariñosos animales hasta que llegó cerca de Pedro, quien no se había movido de su sitio. Ven, Pedro, ven a saludarme, exclamó Heidi. ¿Pero has vuelto? Logró por fin decir Pedro. Acercándose, cogió la mano que ésta hacía rato le tendía, y preguntó, como siempre había preguntado cuando regresaba al caer la tarde, ¿vendrás mañana conmigo? No, mañana aún no, porque he de ir a ver a la abuela, tal vez iré contigo pasado mañana. Está bien que hayas vuelto, dijo Pedro y su rostro se transfiguró en una inmensa mueca de alegría. Enseguida se dispuso a bajar la montaña, pero hoy le costaba más trabajo que nunca reunir todas las cabras, pues apenas las había obligado, con ruegos y amenazas, a ponerse a su lado y Heidi se marchaba con Diana y Blanquita rodeándolas con los brazos, cuando todas se dispersaron nuevamente y se fueron corriendo detrás de la niña. Para remediarlo, Heidi tuvo que encerrarse con las dos cabritas en el establo, porque de otro modo Pedro no hubiese podido marcharse nunca con su atajo. Cuando la niña volvió a entrar en la cabaña vio que el abuelo había arreglado nuevamente su lecho, que era fragante y blando, pues el heno era de reciente cosecha. Sobre él estaban extendidas cuidadosamente las blancas sábanas y Heidi se acostó entre ellas con gran placer y durmió maravillosamente bien, como no lo había hecho en un año. Durante la noche, el abuelo se levantó lo menos 10 veces para subir la escalera y escuchar si la niña dormía tranquilamente. También comprobó que la abertura del tragaluz, que había llenado de heno para que no entrara ningún rayo de luna, siguiera bien tapada. Pero Heidi durmió sosegadamente y no se levantó a dar paseos nocturnos como en la otra casa, pues ahora su nostalgia estaba apaciguada. Había vuelto a ver sus montañas en el fulgor del crepúsculo y oído el susurro del viento en los abetos. Por fin había vuelto a su casa, al lado de su abuelo, en la cabaña de los Alpes.